Ya empezamos a grabar. Bueno, los escucho. Si alguno tiene alguna pregunta. Sanita me había hecho una pregunta, eh, pero si alguno tiene otra, esa quisiera responderla después. ¿Cómo se sabe buscar sus rompimientos? Ok, sí, esa es la que me habías hecho. Pero bueno, listo. Entonces, ¿les parece si empezamos entonces a analizar un par desde cero? Ok. Y de paso vemos el falso rompimiento. Por ejemplo, el último que nos dio entrada en el grupo de Telegram, lo compartí que fue este par del USD CAD, el dólar americano versus dólar canadiense. Voy a limpiarlo, eliminar dibujos. Listo. Entonces, este método que yo le digo trading de confluencia, porque pues así lo nombró mi mentor, digamos que yo aprendí de FFM, que él también tiene sus videos gratis en YouTube. Que es un pakistaní que enseña, digamos, yo no lo copio su método al 100%, pero sí la gran mayoría. Y ya vamos a ver por qué se llama trading de confluencia. Entonces, cuando yo empiezo a analizar un par, empiezo por la temporalidad más alta, digamos que lo máximo que yo voy a subir, porque como hacemos trading, nosotros no somos en este sentido, digamos, inversionistas, que un inversionista, pues ya saben, es coger, invertir en un activo y dejarlo ahí 6 meses, un año, 2 años, 10 años. Nosotros, lo que yo busco a lo mucho son días de operativa, que dure quizás la operación más larga, 2 semanas, 3 semanas, si acaso, y salir del mercado. Entonces, la temporalidad más alta que analizo es semanal, ¿sí? ¿Y cómo empiezo yo a analizar? Realmente esto es sencillo, pero ya vamos a ver más adelante qué es lo difícil de este método. Las zonas importantes. ¿Sabes? Que yo siempre hablo de las zonas importantes, de las zonas de oferta y demanda, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es una zona importante? Es cuando el precio viene haciendo un movimiento y se detiene, ¿no? Entonces, en este caso, vemos cómo el precio viene haciendo esta subida, esta subida, esta subida, esta subida, esta subida. Digamos que una parada importante en semanal, porque estamos viendo el gráfico semanal, podíamos marcar todas estas, ¿sí? Pero la más importante, que es donde se nota el cambio, donde el precio como que le ponen un freno y se detiene, es en este punto. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo esta zona, que es una zona importante, y la marco. Ahora vemos por qué no marqué la mecha. ¿Sí? Eh, la marco porque es una zona donde el precio reaccionó. Donde el precio, llámenlo como quieran, que lo manipularon, que le metieron dinero, que cogió liquidez, lo que sea, no me importa, pero reaccionó. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, que el precio reaccionó en esa zona, por la razón que fuera. Entonces, lo mismo hago para digamos, esta zona que es como un máximo, digámoslo así, y también los mínimos, por ejemplo, en este caso, se lo marco acá. Como es semanal, yo tengo esa convención, lo marco de color rojo, ¿sí? Y lo marco con un rectángulo porque son zonas, o sea, el hecho de que lo llame zona, sino como un punto, es porque son son niveles aproximados, ¿sí? O sea, yo no espero que el precio llegue al punto exacto, al PIB, digamos que llegue aquí a la mecha y se devuelva y bueno, sí. Sanita me hace una pregunta, que si es necesario marcar las mechas, depende de la temporalidad. Yo en este caso, ¿por qué no la marqué? Porque yo aquí tengo un máximo, digamos, donde el precio se detiene y más adelante tengo otro máximo, ¿sí? Digamos, este máximo es del 2022, este es del 2023. Entonces yo me voy a acoplar al máximo más reciente, ¿sí? El punto más reciente, digamos que en este caso, y el más alto más reciente que sería este. Entonces por esa sencilla razón es que no marqué la mecha. Si esta parte del gráfico no existiera, si aquí hacia acá no existiera, lo hubiera marcado más arriba, pero no. Además, ahora que bajemos a diario ya vamos a ver por qué. Entonces marcamos esta zona, yo podría marcar esta zona también. Digamos que eso es otra zona donde posible reacción del precio. ¿Sí? En caso de que el precio empiece a bajar y empiece a dar venta, listo. Nos vamos ahora al gráfico diario. ¿Sí? En el gráfico diario, a medida que nosotros vamos bajando, vamos viendo más claridad. ¿Sí? En el gráfico diario, vean, aquí está la mecha que no marqué.
todavía se presenta, pero ya ven, aquí sí ven con más claridad cómo el precio, después de reaccionar acá, vuelve y reacciona acá, en la misma zona, pues. Y en este punto es cuando yo insisto mucho de la paciencia, porque vean esta reacción. Este punto fue en 14 de octubre de 2022, cuando vuelve en marzo de 2023, ¿sí? Recordando que esto es un gráfico de diario, ¿sí? Igual, aquí en el gráfico de diario y de semanal no vamos a buscar entradas. Este gráfico no es para, estas temporalidades no son para buscar entradas, son para marcar zonas importantes y tener una posible dirección del precio. Porque ¿qué es lo que yo veo? Que el precio se mueve, y si ustedes lo miran acá, el precio se mueve entre zonas, ¿sí? O sea, ya ven cómo el precio reacciona, luego baja, crea aquí esta zona, y si nosotros prolongamos este punto, vemos que se encuentra con esta mecha de acá, que si nos vamos a 4 horas ya no será una mecha, ya serán velas completas. Y luego de que genera esta zona, vean lo que hace, él sube, luego baja de nuevo, y vuelve y reacciona cerca de esta zona y vuelve a subir. Ya ven lo que hace el precio, y ahí se mantiene en un rango de diario, pues que si nos vamos a una hora serán tendencias buenas, pero acá estamos viendo como un rango. Entonces, en este punto yo podría empezar a marcar tendencias en el gráfico diario. Yo puedo marcar esta tendencia alcista, ¿sí? En este punto yo trato de unir la mayor cantidad de puntos, no tiene que ser algo exacto que coja el puntico donde termina la vela, sino aproximado, igual que las zonas. Marco la tendencia, entonces por ejemplo, aquí yo ya empiezo a ver cosas. Veo que el precio reacciona en esta zona de arriba, ¿no? Que si le ponemos nombre, esta es una zona de oferta. De oferta porque está arriba del precio, ¿ok? Es una zona de oferta. Y vemos cómo el precio reacciona a esta zona y cómo rompe la tendencia. Vamos, ¿alguien más se va a unir? Espérame. Vemos cómo el precio rompe la tendencia alcista y empieza a bajar. Pero entonces aquí ya empezamos a notar algo interesante. El precio rompe la tendencia y como ya vemos, el precio no se va en línea recta, ¿sí? El precio no es que rompió la tendencia y se vino y se disparó para abajo, pues como un submarino. O sea, el precio siempre que rompe, él reacciona. Rompió la tendencia, volvió otra vez a subir y volvió a bajar. Pero miren dónde reacciona. Aquí es por eso yo marco siempre las zonas. Ya hablamos de que una zona importante es cuando el precio se detiene, lleva un movimiento, ya sea alcista o bajista, se detiene y cambia su dirección, ¿okay? Estas zonas las marcamos en semanal, ya estamos en diario. Si nos vamos a diario, claro, aquí ya ocurrió, pues analizar el gráfico, lo más fácil es cuando ocurren las cosas, ¿no? Pero aquí podemos aprender y tener información. Si marcamos esta zona donde el precio reaccionó, ya vemos cómo él rompe la tendencia, reacciona y vuelve a esta zona, ¿sí? A esta zona que también es una zona de oferta, y vuelve a dispararse a la baja. Y esta vez ya hace un movimiento más grande. ¿Ya lo ven? Si nos vamos a 4 horas, espera, marcamos aquí, me faltó marcar, bueno, en 4 horas, veámoslo. Si nos bajamos a 4 horas, aquí tenemos más información. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos empezar a buscar entradas. Aquí es cuando yo siempre les hablo de la corrección, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, yo envío, por ejemplo, ¿qué días? La semana pasada, bueno, todavía era esta semana, creo que fue el jueves, que envié la Libra Yen, que dije, mira, no, fue el Eurocat, que rompió, hizo la corrección, que estaba rompiendo, haciendo un movimiento bajista. Pero ¿qué les comentaba? Que había hecho una bajada, pero que estaba en una zona, reaccionando en una zona de demanda y que había que esperar que hiciera la corrección para entrar. Digamos que la entrada se dio hasta el otro día. Esta es una corrección. Ya ven cómo el precio rompe, esto es lo que estamos viendo en diario, y empieza a hacer una corrección. Para mí una corrección bonita es cuando el precio empieza a hacer máximos más altos y mínimos más altos, ¿sí? Y si el precio hace la corrección de nuevo hasta la zona donde reaccionó primero, pues es, como dicen los españoles, mejor que mejor. O sea, esa es una corrección muy buena. Y cuando el precio la rompe,
podemos buscar la entrada. ¿Ok? ¿Alguna pronto duda, pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, entonces, dime. Disculpe, o sea, esta línea que marcó ahí, cuando la vela rompe esa línea, esa es la corrección. Claro, porque es que mira, si lo vemos en 4 horas, o sea, yo que vengo, que veníamos siguiendo, ¿no? Veámoslo en diario porque es que hay muchas velas en 4 horas. En diario yo veo que el precio en este punto, en estas dos velas, en estos 2 días, rompe la tendencia alcista, ¿cierto? Pero acá yo no voy a decir, ok, ya rompió, me voy, digamos, estando por aquí, digo, me voy en ventas, pues lo más probable es que el precio me saque rapidito en stop, ¿sí? Entonces, cuando el precio rompe la corrección en un gráfico diario, por ejemplo, rompe, perdón, la tendencia en un gráfico diario, que esta, a ver, marquemos la ruptura de la tendencia. Esta fue la ruptura. Ah, pero esto me lo marca. Espérame. No lo amplié. Ok. Pongámosle otro color. El verde. Aquí es cuando el gráfico me rompe la tendencia, ¿sí? Pero lo que debemos, o bueno, no debemos, es lo que yo hago y lo que aprendí a hacer. Lo que debemos para buscar una buena entrada es esperar a que el precio haga una corrección. Después de que el precio rompa tendencia o me rompa la estructura, como digo yo, es cuando me rompe las tendencias y reacciona en una zona de oferta, como en este caso. No hay que buscar una entrada. O sea, aquí se dio la entrada, sí. Ah, pero ¿por qué no la tomó? Pero en otros casos no se da, ¿sí? Entonces, la idea es buscar operaciones con mayor probabilidad. Entonces, cuando el precio me rompe, yo lo que debo tener es paciencia y esperar a que el precio corrija, ¿sí? A que el precio corrija y cuando haga la corrección, que es esta de acá, ¿por qué es una corrección? Digamos, en este caso es una corrección bajista, porque el movimiento es bajista y el precio está corrigiendo hacia arriba, ¿sí? Para tomar otro impulso. Entonces, en ese impulso que va a ser luego de la corrección es cuando ahí sí podemos entrar o deberíamos entrar al mercado para buscar. Y miren el movimiento que se da. O sea, este movimiento es mucho más largo que este, ¿sí? Disculpa, te interrumpo. Es como para que quede obviamente más claro de pronto la corrección clara. Usted se refiere al retroceso de la tendencia. Es un retroceso. Sí, una corrección es un retroceso. Es lo mismo, básicamente, sí, es un retroceso. Solo que yo siempre insisto que una corrección, por ejemplo, es que un retroceso podría ser estas dos velas, ¿no? Y cuando ya empiece el precio a hacer velas rojas, entonces yo digo, listo, me voy en ventas y sigue subiendo. Entonces, por eso yo insisto que una corrección bien hecha, una corrección buena, una corrección que nos sirva, es una corrección que genere esto que tiene aquí, que nos vaya generando mínimos más altos, porque en este caso es una corrección bajista, mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos, ¿sí? Y máximos más altos. Esto es lo que estamos buscando en una corrección, ¿sí? Si solamente son un par de velas, no es una corrección buena, ¿sí? Porque sí, el movimiento se puede dar, ¿sí? Y por ejemplo acá, o sea, llegaba, subió y llegó a este punto y mira, bajó, y bajó buenos puntos. Listo, alguien pudo haber tomado esa operación y pudo haber ganado. Sí, claro, es que, por eso les digo, esto es una forma de operar el mercado. Pero si esperamos la corrección, ustedes ya ven el movimiento que se da. Un movimiento muchísimo más grande que estas bajadas pequeñitas. Si esperamos a que el precio genere por lo menos dos mínimos, ¿sí? Que yo pueda unir y esperar a que los rompa. Hey, Lucas, bienvenido. Esperaba por acá. Sí quedó claro, Alejandro. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Y Zeneida también te respondió a la pregunta? No. Muchas gracias, gracias. Listo. Entonces, ahora pasemos a un momento más actual. La semana pasada yo venía molestando y diciendo que el precio en el USD-CAD para mí era alcista, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y que yo iba a buscar una compra. ¿Y por qué yo decía eso? Entonces, lo voy a mostrar ya habiendo marcado esta corrección. Si me voy a diario, yo noté que el precio reaccionó en este punto, ¿sí? En esta zona. Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Es otra cosa que yo digo. Nosotros debemos ser como surfistas, pues, ir montando las olas del precio. Nosotros lo que tenemos que hacer es acomodarnos a lo que el precio haga, pues porque no podemos de ninguna forma manipular los movimientos del precio. Nosotros simplemente nos acomodamos a lo que nos ofrezcan. Entonces, cuando yo veo que el USD CAD en este punto se detiene, ¿sí? Yo digo, ok, ¿qué pasa hacia atrás? ¿Qué pasa si yo muevo esto hacia abajo? Es tener en cuenta que esto no existía, ¿no? Esta zona no existía en ese momento. Si yo desplazo este punto hacia abajo, miren lo que me encuentro. Esta zona de acá, que el precio rompió esta zona de demanda. Vamos, venga, la voy a poner nombre. Zona de demanda. El precio rompió esta zona de demanda y reaccionó justo en esta otra zona de demanda. Y ya ven cómo el precio, este es un gráfico diario, ¿sí? Por eso es importante, porque entre más alto sea el time frame, pues más fiables son los movimientos. Reaccionó aquí en julio de 2022, en septiembre de 2022 y acá en junio vuelve a reaccionar, ¿ok? Entonces yo digo, ok, es una zona importante. Por eso yo estaba diciendo, para mí el USD CAD es alcista. Entonces si yo me voy a 4 horas a hacer lo mismo que hicimos en la venta, yo marco la tendencia y ¿qué me encuentro acá? El precio reacciona en esta zona de demanda, ¿ok? Reacciona, rompe la tendencia y en este punto es cuando yo empiezo a molestar. El precio es alcista, USD CAD es alcista, voy a buscar compras en este par, ¿sí? Y que yo les comentaba, si recuerdan, mientras el precio no supere el 1.31.500, yo voy a seguir buscando compras, ¿sí? Así esté bajando, yo voy a seguir buscando compras. Es precisamente por esto. Y aquí ya nos acercamos a la pregunta de Zeneida. Entonces, aquí es el mismo escenario. Miren, el precio sube, hace una subida desde el 23 de junio hasta, perdón, sí, del 27 de junio hasta el 6 de julio. Luego empieza a hacer su corrección. Esta corrección, como es para un movimiento alcista, la hace hacia abajo, empieza a hacer sus máximos y sus mínimos. Ahora, otra cosa, las entradas, cuando yo voy a marcar estas correcciones, si yo no veo algo claro en 4 horas, pues me bajo a 1 hora. Y miren en 1 hora cómo está la cosa. Acá sí se ven los mínimos. Voy a quitar esto. Acá sí se ven mínimos más bajos. ¿La ven? Mínimos y máximos más bajos, ¿sí? Y cuando el precio me rompe esa corrección, creo que fue el viernes o el jueves, y yo digo, ok, por fin confirmó. ¿Se acuerdan? Ahí los que están en el grupo, por fin confirmó. Me voy en compras en este par. Y esta es la razón por la que yo venía buscando compras estos días, ¿sí? Pero ya ven, digamos, en este método es vital pues la paciencia, pues, ¿sí? Digamos que alguien hubiera hecho, pero ¿por qué no operó esto? Sí, lo pudo haber operado desde que rompió la primera vez, pero pues es que a veces el precio hace una subidita así y luego boom, se dispara por abajo. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué va a hacer el mercado al 100%, entonces por eso yo prefiero esperar y por eso tengo varios pares, porque si este no me da entrada todavía, pues bueno, de pronto el otro sí, si el USD CAD no me da entrada, la Libra Yen me da entrada o el EuroCAD o el EuroAUD o bueno, sí, los que han visto. Por eso yo estaba buscando compras, perdón. Y pues la señal se dio. Ahora, Zenith hacía una pregunta. El rompimiento falso. ¿Cómo es un rompimiento falso? En este caso fue un rompimiento falso. Porque si ustedes lo ven, podemos decir que el precio rompió esta zona, ¿sí? La rompió claramente, entonces, y era la zona que yo estaba diciendo. Yo decía, mientras no supere el 31.500 me voy sigo buscando compras. Pero el precio la superó y aún así entré en compras. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Estoy diciendo mentiras? Pues no. Eso es un rompimiento falso. ¿Por qué? Así como cuando el precio, es que es la misma teoría, así como cuando yo espero, después de que el precio rompa una tendencia, haga la corrección, haga su retroceso, baje a tomar liquidez o como quieran llamarlo, yo lo llamo una corrección.
Y espero a que el precio genere sus nuevos máximos y mínimos y vuelva a romper en el sentido que yo estoy buscando. Asimismo, eso mismo espero que haga cuando rompe una zona de oferta o una zona de demanda, ¿sí? Rompió el nivel que yo estaba diciendo que no debía romper para buscar compras. Listo, lo rompió. Pero yo que iba a esperar que el precio hiciera para buscar una venta. Que el precio bajara otro poquito y empezara a corregir hacia arriba, a testear esta zona y rompiera la corrección a la baja para buscar una venta. Pero el precio que hizo, en vez de eso, lo que hizo fue una ruptura bonita y violenta hacia arriba de la corrección bajista. Y, o sea, rompió otra vez la zona hacia arriba, primera confirmación, y me rompió la corrección que había marcado. Yo recuerdo que le mostré que se le había puesto una alarma y todo. Cuando me sonó la alarma, yo, uy, compras. Entonces, esta es una ruptura falsa, Zeneida. O sea, es falsa, ¿por qué? Porque no hizo la corrección como se esperaba y no reaccionó en la zona. O sea, después de que rompa, para confirmar la ruptura, el precio lo que yo espero que haga es que empiece a subir, testee la zona y se dispare de nuevo hacia abajo. Ahí se confirma la ruptura. Si hace lo que hizo acá, es una ruptura falsa. Digamos, esa es la manera de identificarla. Y bueno, si tienen alguna otra duda o que analicemos otro par, cualquier cosa. Sí. Fuerte. Ah, qué bien. Compañero. ¿Cuáles 3 puntos? ¿Tendencia alcista o bajista? La bajista, la que tiene ahí marcada. ¿Esta de acá? Sí, con el punto de arriba. ¿Con este? Desde el inicio, desde arriba, desde la zona de... Acá. Exacto, con el punto... ¿Sí? Más, exacto. Ahí ya tenías la corrección. Ah, sí, también. Tenías la corrección y según como dice Mari, tú te vas hasta una zona... un alto, ¿cómo se llama? Digamos hasta el próximo, yo lo busco el próximo máximo. Sí, bueno, ese es otro punto, sí. No, claro, tienes razón. Tienes razón. Sí, aquí se puede haber entrado. Sí. Claro, en este punto, ¿qué pasó? Lo que dice Carlos tiene toda la razón. Aquí se puede haber buscado una entrada. Si nosotros afinamos más la línea de tendencia, aquí hay una ruptura y si nos vamos a una hora o a 15 minutos, tenemos acá una corrección y podemos haber tomado una buena entrada. Tiene toda la razón. Lo que yo la marco así pues porque no la vi. O sea, cuando yo vi el USD CAD ya había roto. ¿Sí? Muy bueno, sí. Muy bueno. Claro, pero en ese momento, digamos, estos movimientos, esa es la otra, ¿no? De que nosotros tenemos también que controlar la ansiedad por operar. O sea, cuando yo vi este movimiento del USD CAD, él ya estaba subiendo, ¿sí? Entonces yo pude haber entrado acá, si no me controlo y digo, no, aquí se está rompiendo la tendencia, zona de demanda, voy a entrar porque ya está subiendo. Pero no es lo correcto. Porque si bien, sí, aquí, digamos, si yo hubiera entrado en esta zona, él subió otro poquito por acá, ¿sí? Que de hecho esta entrada, esta la marcó Malik y yo también la marqué, esta entrada acá, ¿sí? Pero tampoco la tomé porque tampoco estaba atento a este gráfico cuando sucedió, ¿sí? Entonces el punto es que nosotros no debemos tomar las entradas porque sí, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo entro cuando marco esta corrección y el precio ya está por acá? Y yo por codicioso, por no controlarme, tomo la entrada aquí. Pues me hubiera sacado un stop. ¿Sí? Un stop innecesario. ¿Sí? Que vamos a tener stop, obviamente. ¿Sí? No podemos ganarlas todas porque si ganamos todo, acabamos con el mercado. ¿Sí? No podemos ganarlo todo. Pero el punto es eso, es esperar. O sea, en este gráfico, cuando yo vi que se estaba moviendo, pues ya era tarde. Y pues entonces pues simplemente no entré. Lo que hice fue esperar a que se diera
que se diera este otro movimiento. ¿Sí? Y en este punto sí la tomé. Y lo que dice el compañero es cierto. Si ustedes miran, yo siempre les digo, por ejemplo, en el oro, que esta semana casi no lo, o ni lo operé, solo tomé una entrada y me sacó un break nada más. Pero igual lo hago en estos pares. Yo siempre pongo 2 entradas. ¿Sí? Digamos, eso lo vi en un canal de YouTube que no recuerdo cuál es y lo apropié para mí. Yo siempre, en todos los pares, cuando entro, no entro una vez, sino entro 2 veces. Es como mi versión de cerrar parciales. Entonces hago lo que dice Carlos. Una entrada, por ejemplo, ahorita que lo tengo así, una entrada voy a buscar unos pips por debajo del próximo máximo. En este caso, sería para mí este punto. ¿Sí? Más o menos en esta zona, está listo. Y el stop por debajo del último mínimo. ¿Sí? Esa es una entrada. Y la otra, digamos que se abren casi a la par. Lo que hago es el stop igual, ¿sí? Pero voy por el punto más alto de diario de 4 horas. O sea, el próximo, la zona de oferta importante, digamos que esta es una zona de diario. Igual, por debajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo manejo yo? Cuando ya el gráfico se haya movido, digamos, cuando ya esté cerca 1-1, pues las dos entradas se ponen en break-even. Y ya, esperar. Si esta llega a take profit, pues qué bien. Y listo, se cierra y la otra sigue corriendo. Entonces ya uno la va siguiendo. ¿Sí? Si se devuelve, pues salió en break-even. O si sigue subiendo, pues la va siguiendo. A ver si llega hasta el próximo take profit. Y así hago con todos los pares. Con todos los pares hago lo mismo, obviamente. Aquí la recomendación es manejar el riesgo. Pues si tú tienes un riesgo establecido del 1%, del 2%, el riesgo que tengas, pues tendrás que distribuirlo entre las 2 entradas, ¿no? Porque si no estarías duplicando el riesgo y depende de cómo manejes, no puede salir muy bien. Pero yo siempre lo manejo así para todos los pares. De hecho, otro par... bueno, ¿alguna otra duda? ¿O está claro hasta ahí? Se necesita que la que más me pregunta a veces. ¿No? Ok. Otro ejemplo, tenemos acá ok, listo. Y bueno, ya ven cómo esto es sencillo, ¿no? O sea, realmente eso es cogerle la práctica. No es complicado. El punto, como Carlos ya lo sabrá, es la paciencia. Es esperar que se dé la confirmación. Si una entrada no la vi, o si por ejemplo puede pasar que yo no lo marqué así, sino lo marqué así, entonces yo no vi esta entrada, pues esperamos. El punto es ese. Y eso ya, ahí es cuando, digamos, yo hablo de la psicología, pero no tanto del psicotrading, sino cómo nos manejamos nosotros en la vida, porque yo sí pienso que así como somos en la vida, pues somos en el trading, ¿sí? Si somos muy acelerados y queremos resultados rápidos, pues así vamos a hacer aquí, vamos a querer operar cualquier movimiento, vamos a querer duplicar la cuenta en una semana, ¿sí? Entonces, por eso me parece tan bonito el trading, ¿no? Que es como un estilo de vida donde nosotros reflejamos lo que somos aquí, o como nos manejamos lo reflejamos aquí, porque es que acá, digámoslo así, que nadie nos está mirando, ¿no? Que nadie nos está poniendo reglas. Que nadie nos dice cierra aquí, abra acá, no haga esta operación, por favor, hoy no operen. No, aquí somos totalmente libres, ¿sí? El mercado lo que necesita es que entremos y que le demos dinero. Y ya, no nos va a reprimir en cuanto a eso. Entonces, por eso es tan importante, insisto yo, el manejo de nuestra psicología, pero a nivel de nosotros, no tanto psicotrading, sino de nuestra persona. Si nosotros vemos otro ejemplo, aquí en la libra yen, este ya está marcado, este también se fue de la semana pasada, no estoy mal, donde también se dio un movimiento similar. Si nosotros vemos, claro que acá en este punto, aquí es cuando nosotros tenemos, yo les digo, que ir fluyendo con el mercado, ¿no? En este punto, el precio no llegó hasta esta zona. Que uno diría, ok, esperemos a que llegue a la zona más alta. Ahora me lo puso verde, lo rojo. Que llegue hasta la zona más alta, pero ¿qué hizo el precio? Este es un gráfico diario, ¿no? El precio vino y se detuvo acá. Se detuvo ahí y empezó a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es el precio.
Así como escribió Lucas en una encuesta, el precio hace lo que quiere, el precio no llora, el precio factura. Entonces, sí, los trazos son simples. Mire, este es el trazo que yo he mantenido desde que anuncié este posible movimiento a la baja. Sí, no los he cambiado. Entonces, bueno, para no desviarme, cuando hablo de fluir con el precio, es porque, mira, el precio no llegó hasta donde esperaba. Llegó acá y se detuvo. Pero entonces, ¿yo qué hago? Listo, cuando el precio se detiene en una zona, pues yo la marco y miro hacia atrás qué hay, qué encuentro. ¿Por qué el precio se detuvo ahí? Sí, la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos vamos a ver una razón. Y si nos vamos hacia atrás, ¿qué vemos acá? Una acumulación que el precio hace en esta zona. Si de pronto nos vamos a 4 horas, ya son muchas velas en 4 horas. Si nos vamos a 4 horas, ya podemos ver acá esta zona como se ve, ¿no? Como el precio hace una acumulación ahí, reacción, 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 como que intenta superarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, se queda ahí hasta que por fin la supera. Entonces es una zona importante, ¿sí? Donde el precio se detuvo. Espera a ver qué me dice Zeneida. No veo. Sería que el precio va a tomar la liquidez de esa acumulación. Ay, ¿qué dice yo? Pues yo no trabajo liquidez, pero si lo quieres llamar así, sí. Pues al final son casi los mismos conceptos. Pero sí, pues para mí es una zona de oferta que el precio generó, ¿sí? En este punto. Yo lo manejo así. Es como mi forma, pues, de llamarlo y de analizarlo. Para mí esta es una zona de oferta. Sí. Entonces, mira, vemos esto así, como el precio reacciona. Entonces, ¿yo qué hago? Pues marco una tendencia general, que es esta línea negra, que es la tendencia de diario. Pero en este punto, si yo me fui más arriesgado, digamos, si ustedes ven que yo compartí esta entrada, yo compartí el posible movimiento bajista cuando yo veo que el precio reacciona, ya como lo vimos, ¿sí? En esa acumulación, cómo genera esa zona de oferta. Y yo marco la corrección de diario, pero marco también esta otra tendencia que está acá. O sea, porque como ya sabemos, el precio genera tendencias en todos los time frames, ¿no? Entonces, en 4 horas, yo marco este punto y cuando veo que el precio lo rompe y me bajo a 15 minutos, en 15 minutos, es que tenemos que poner el gráfico más, ya son muchas velas. Digamos, aquí me fui más arriesgado. Cuando el precio rompe esta zona y el precio hace una corrección, pues yo marco la corrección en 15 minutos. Digamos que esta es una entrada ya más, digamos, de más riesgo, pero pues ya, obviamente ya, si tú quieres con la práctica la puedes tomar o con tu riesgo. Tú dices, ¿qué? Me voy a arriesgar. Puedo arriesgarme, tengo una entrada abierta, está dentro de mi plan, la voy a tomar. Hace esta corrección el precio y se dispara bajista, ¿sí? Y este par pues tiene la particularidad de que en ocasiones esas bajadas o esas subidas son grandes, igual que la libra yen, que a veces acumula mucho. Por ejemplo, mira esta acumulación tan fea. Pero cuando se dispara y hace movimientos grandes. Entonces, esta bajada, digamos que la tomamos. Sé que hay gente ahí en el canal que la aprovechó. Y lo de siempre. Vamos al gráfico diario. Miren, yo marqué esta zona acá, y la tengo marcada desde hace tiempo, por la sencilla razón que ya vimos, por la razón de siempre, porque el precio llegó aquí y reaccionó. Vuelve a llegar acá y reacciona. O sea, aquí generó una zona de demanda. Ahora que estamos por encima del precio, si estuviéramos por debajo sería de oferta. El precio genera esta zona. Entonces yo aquí manejé el mismo principio de las entradas. A lo que le digo, siempre hago lo mismo. Digamos, si yo tomo la entrada por acá, pues yo simplemente pongo mi stop, depende de donde el time frame hubiera entrado, y el take profit, pues marco 1 hasta unos pips más arriba de la zona importante que yo considero que el precio puede reaccionar, y la otra entrada hasta la próxima zona, que yo la tengo por acá, el que sigue corriendo, ¿sí? Entonces ya en este punto se cerró una y la otra pues simplemente esperar. Si se llega a break-even, pues bien, o si llega a take profit, pues mejor. Y así manejo todas las entradas. Zeneida me preguntaba, hola Sergio. Zeneida me preguntaba, bueno, ¿qué entradas no se deben tomar? Las entradas donde no hay correcciones.
Pero a ver si vemos alguna. A ver, entre los pares que tengo acá. Vamos a ver. Ah, bueno, esta fue otra entrada, ¿no? Pero bueno, esa no. Por ejemplo, Zeneida. Esta es una entrada que, bueno, aunque aquí uno puede haberla tomado, ¿no? No, pero es que una entrada que no pueda tomar, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando el precio está haciendo lo de siempre, ¿no? Que estamos viendo, que estamos esperando que reaccione en una zona. Bueno, una de las entradas que yo no aconsejo tomar, que a veces las tomaba, pero no me fue muy bien, es entrar simplemente porque el precio, o como algunos llaman, que tomen liquidez o que simplemente reaccione en una zona. O sea, a mí no me funcionaron, puede que a otros traders le funcione, pero pues a mí no. Por ejemplo, que yo tengo esta zona marcada acá, ¿no? Mira, esta zona de oferta, la tengo aquí marcada, veo que el precio aquí está reaccionando, entonces yo qué podría hacer o qué hacía en ocasiones, que el precio llegaba a este punto y entraba. ¿Sí, Carlos? ¿Sí? Mejor es ir a favor de las tendencias. Y una de las entradas más óptimas, por favor, si te puedes bajar subir un poco más del gráfico. ¿Ejemplo esta? Ahí, por ejemplo. Sí, justamente ahí es un patrón perfecto. Hermoso, ¿cierto? Está tocando la línea de tendencia y una zona de... Sí. Y se va para la... Esta es una entrada buena. Sí, y simplemente espero yo la corrección ahí, me bajo de temporalidad y después de la corrección y esta es una entrada. De hecho, esta entrada yo sí la tomé así nomás. No se deberían tomar zonas que se van en contra de la tendencia, porque por general nuestro caen todos. Sí. Sí, pero de hecho Malik también enseña a operar en contra de la tendencia, ¿no? Bueno, pero ya lo miramos. En contra de la tendencia, pero cuando se confirma, digamos que va a haber un posible cambio de tendencia. Que esas son también muy buenas. Entonces, por ejemplo, lo que le comentaba a Zeneida, una entrada es eso. Primero, no esperar, bueno, lo que dice Carlos, ¿sí? Digamos, en este sentido, que hay una tendencia alcista marcada, o sea, yo puedo marcar esta zona y aquí iría en contra de la tendencia, pero es una entrada mala que no debería tomar. ¿Por qué? Porque si yo veo que el precio está reaccionando acá, listo, acá puede que reaccione a la baja, y yo digo, ok, está perdiendo fuerza alcista, está tomando liquidez, lo que sea, y yo espero que el precio llegue otra vez aquí para entrar a la baja, ¿sí? Simplemente porque veo que aquí reaccionó, por cualquier razón, sin esperar que el precio me rompa esta tendencia, sin esperar la corrección, pues miren lo que pasa, el precio se va al alza. También puede ser que la entrada se dé, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, digamos, la idea es buscar una entrada que nosotros estemos seguros, ¿sí? Porque operar por suerte, no, digamos, ¿yo qué me cuentas por eso? Porque tomaba entradas así como a la loca y me iba muy bien y después a la otra semana pues quemaba la cuenta porque pues era inevitable, porque eran entradas de suerte, ¿sí? Digamos, esta es una entrada en contra de la tendencia que no se debería tomar. Ahora, una entrada también que no haga la corrección. No, incluso una vez dice no tomar entradas que te lleven a stop, pero también es bueno no tomar entradas que te den profit si no tienes una confirmación correcta. Por ejemplo, si tú en este punto acá, el precio se disparó al alza y movió bastante, pero si el precio, digamos, para ti, digamos aquí dio una entrada, pero digamos que el precio hubiera hecho este movimiento así, hubiera seguido subiendo así, si el precio no te da una entrada, pues no entres, ¿sí? Así el precio después suba y te hubiera dicho, pero ¿por qué no entré? ¿Pero por qué no la tomé? Pero ahí lo que tú estás haciendo es preparándote a largo plazo, porque puede que en este momento la entrada se dio, pero en otro instante, en otra situación, puede no darse, ¿sí? Y lo peor de eso no es tanto que se dé o no se dé, sino que entonces ya tú no estás siguiendo ni tu estrategia ni tu plan, porque ya te estás dejando guiar por emociones, porque estás viendo que el precio está subiendo, que está haciendo velas alcistas, entonces voy a entrar. Y si la entrada se da, pues qué mal, porque entonces todavía más te va a dañar la mente y vas a seguir buscando entradas de esa manera, ¿sí?
sin respetar plan, sin respetar nada. Entonces, yo creo que esas son las peores entradas, cuando no cumples el plan y la entrada se da a favor, porque te desbarata todo. O sea, a mediano, largo, no, a mediano plazo, eso te va a dañar la cuenta sí o sí. Digamos, en resumen, yo diría que son las que no se deben tomar. Añadiendo a lo que dice Carlos, aunque una entrada en contra de la tendencia. Bueno, si ahora buscamos una, pero vamos a ver si en el oro vemos algo así que me está preguntando Sergio. El oro yo como lo veo alcista. Ya. El oro. Pues el oro es alcista. Es que si nosotros lo vemos en diario, respondiendo a Sergio, el oro pues, tiene una tendencia alcista. Alcista marcada, de hecho viene subiendo pues, desde noviembre de 2022. Aquí esto simplemente es una corrección y volvió a subir. Claro, una corrección que se puede aprovechar, porque ya sabemos que el oro es caro, mueve bastante y estos movimientos son buenos. En este punto, bueno, yo no manejo los patrones chartistas, ¿verdad? Yo lo aprendí hace un tiempo, pero decidí simplificar más la cosa y no los manejo. De hecho, Malik enseña eso también, ¿no? Pero no, eso no los incorporé. Preferí como mantenerlo más sencillo. Aquí, no sé, el doble suelo podría ser acá en este punto. Pero, digamos, desde mi punto de vista, ¿por qué lo veo alcista? Primero, en diario, ¿no? En diario tenemos alcista. Listo, se rompió la tendencia. Vamos a quitar esto de acá. Se rompió la tendencia alcista, pero el precio llega en esta zona y me está generando otra zona de oferta. Si nos vamos a 4 horas, ¿qué hace el precio? Después de que genera esta zona de oferta, si nosotros marcamos esta tendencia, el precio la rompe, ¿no? El precio rompe la tendencia, rompe esta zona de oferta del 19.40 y sigue subiendo. Bueno, esto también lo impulsó la noticia. Digamos, pero la noticia no cambió el movimiento ya se venía dando, la noticia simplemente lo impulsó, las noticias de la semana pasada. Entonces el oro en este momento es alcista, yo no lo he operado, ¿por qué? Porque no encontré entradas. No vi, digamos, para mí, como yo lo seguía buscando una entrada a la baja, ¿sí? Siempre y cuando no superara este nivel de 19.40. Yo creo que me dio una entradita por aquí y me sacó en break-even y ya estuvo. Y no busqué más entradas, porque pues, estaba en los otros pares. Y esa es la cosa, ¿no? Digamos, por eso me ayuda a mí tener más pares. ¿Por qué? Porque primero saben que yo trabajo, todavía no vivo el trading. No tengo el tiempo de estar mirando un gráfico que hace en todo momento. Entonces el hecho por eso opero 4 horas diario para que sean movimientos largos y no estresarme buscando entradas y por eso tengo más pares. Entonces en el oro la semana pasada realmente si ustedes vieron y si están en el grupo yo casi no mandé cosas del oro porque no. Realmente básicamente casi que no lo operé. Pero después de que el oro rompe esta zona del 19.40, pues para mí es claramente alcista, ¿sí? Pero entonces lo de siempre. O sea, es alcista no quiere decir que vaya a hacer esto. ¿Sí? O sea, si el precio se moviera así, pues imagínate, todo el mundo ganaría. O sea, lo que yo esperaría es que el precio haga su corrección, que aquí hizo una acumulación grande. Ahora, como está acumulando, pueden pasar dos cosas, que simplemente de aquí, ahora sí, siga subiendo, o que haga una corrección. Que haga una corrección y lo mismo. Una entrada que no se debe tomar, simplemente porque el precio haga la corrección y llegue a esta zona, no voy a buscar compras. ¿Sí? Esperaría que haga una corrección y que rompa la corrección al alza para buscar compras. Porque yo siempre tengo en mente, o sea, pues, oye, todos nos equivocamos, a veces la avaricia le gana a uno, pero yo siempre, claro, lo de los charts es muy subjetivo. O sea, realmente por eso perdemos. Porque depende también del trader, ¿sí? Si nosotros realmente tendríamos que ser como robots, eso es lo que muchos dicen, ¿no? Que seamos como robots, Ricardo, pero pues somos humanos, ¿qué le hacemos? No podemos ser robots, los sentimientos y las emociones siempre van a estar. Y por más que tengamos un plan de trading, en algún momento nos saltará el bichito de la codicia, de la avaricia, ¿sí? de cómo movernos acá. Entonces, siempre va a estar el factor humano. Entonces, por eso yo digo, pues, esta es la forma en que yo analizo.
Hay muchas y cada quien opera pues como quiera y cada quien debe buscar la forma que mejor quiera operar. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo, desde mi punto de vista, yo esperaría que el oro haga su corrección y rompa, porque ¿qué puede pasar? Como les hablaba, que suba, o que haga la corrección y suba, o que simplemente empiece a bajar y a buscar tal vez este punto, que llegue hasta acá y después suba o siga bajando. Entonces, por eso siempre espero la corrección, que rompa la corrección, que haga mínimos, máximos, más altos, más bajos, dependiendo de lo que esté buscando y que la rompa para entrar. Sí, lo que dice Zenita es cierto, pues cuando se trata de dinero, esto tiene un factor de subjetividad grande, porque es que el que están analizando es un humano, ¿sí? Realmente los únicos objetivos acá, creo que son completamente objetivos, son los bots. Tú les das una instrucción y ellos ya operan sin importar las condiciones, simplemente se cumplió, ¡pum!, opero. No se cumplió, no opero, ya está. Pero sí, siempre va a estar el factor humano metido en esto. Pero pues eso, digamos, para mí es lo de menos. Pues desde que a mí me funcione, ¿sí? Desde que tenga más ganancias que pérdidas, pues eso es lo que se busca al fin de cuentas, ¿no? De estar sumando y no restando. Ese muchacho tiene alguna otra observación, si analizamos otro par, o ya están cansados. Hola, buenas. Buenas, Sergio. Sí, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Yo soy desde España, están aquí a casa de otra Wow. Wow. Ya vengo con la familia de tomar, de cenar y Bueno. estoy aquí en el grupo, estoy súper contento y me he bajado aquí un poco al Zaraza para poder ver este directo. Estoy muy agradecido. Y nada, solamente quería compartir, como hemos compartido en el mismo grupo y tal. Sí. Que sí, que normalmente son muchas cosas que son muchas cosas artistas, ¿no? Por así decirlo. Disculpen por mi lenguaje, porque me bebo una tita de vino y me tomo un jugadito. No, está perfecto. Aquí en España, aquí en la playa. Y Estoy tomando whisky, tranquilo, salud. ha sido un poquito, pero bueno, tengo al niño en el viento y la mujer también. Bueno. Y me he bajado para ver esto, pero no me lo quería perder por nada. Bueno, continuando lo que estábamos hablando, sí que es cierto que las zonas marcadas que has marcado a diario, como son los 1940, los 1954, yo he hecho muchas operaciones en cada día. Sí. Y por lo que te he compartido por privado, y lo digo abiertamente, Ajá. una pregunta, lo que en la plataforma en la que me aconsejan, nunca he seguido patronitos, he seguido el tuyo. Y tengo que decir, creo que se ha cumplido a la perfección. Es decir, esta semana, por ejemplo, me decía punto de pivote 1947 y tú me decías 1954. O tú me decías, no, perdón, en los vídeos decía 1954. Efectivamente, ha llegado el patrón hasta 1954. Oye, Qué bueno. para mí es eso. Sí, no, de verdad, y lo quiero compartir porque es que ha sido así, no me escondo de nada. Entonces, decir, vamos a ganar unos tips forward, no, vamos a ganar los dólares de 1960 a 1954. Siempre a la baja. Entraría, venga, he entrado y he salido. Oye, no me he parado a la plataforma en la que te he compartido. Sí. Llega a esa zona de demanda, subida, sube para arriba. Oye, para ganarte ahí unos pequeños euritos por aquí que tengo aquí en España, ha sido perfecto. También es verdad que las noticias se vieron un poco, me he pedido desprevenido, pero bueno, como lo dije, el stop loss nos hemos sacado, el tip y ya está, no hay problema. Sí, así es. Ya, así es, y además lo quiero compartir abiertamente porque es que lo que estuvimos hablando, el stop loss, lo recomiendo al 100%. Lo recomiendo al 100%. Tengo una operación abierta del 17 de marzo que yo quiero compartir. Subió 17 tips. O sea, eso fue una bestialidad. Yo tengo una operación abierta, bueno, no sé ni lo que me están cobrando De swap. de swap o como se pueda llamar, no sé, la verdad es que soy un poquito novel en esto, pero es un placer haberos conocido y haber estado aquí compartiendo ideas y tal. No. Y bueno, eso Qué que gusto. sí, me gustaría aprender un poquito todo el tema de los pares, porque realmente cuando operamos en pares, por ejemplo,
Pues mira, realmente, bueno, gracias por tus comentarios, por tus palabras. Pues es la idea compartirlo. Digamos, yo digo lo poco que uno sabe, porque siempre seremos estudiantes, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Sí, Y bueno, por ejemplo, lo que dices de los pips. En el caso del oro, sí, no hay pips. Pero así, el oro, sí, lo dijiste en un sí, video. Perdóname que te corte, pero yo no lo sí. dije. Aquí, digamos, para los demás, aquí simplemente es la onza del oro. ¿Cuánto vale una onza en dólares? Listo, ya está. Aquí no hay pips. Sencillo. En los otros pares, ya que ese tema de los pips, es que cada par tiene un cálculo diferente, ¿sí? Porque depende de la relación que tenga, por ejemplo, la libra con el yen japonés, el euro. Vamos, que me preguntaban por el euro dólar, ni siquiera, yo no analizo el euro dólar porque tengo el oro, pero pongámoslo, Forex, euro USD, vamos aquí en Pepperstone. Ah, no, yo lo tenía analizado, era en Uganda, creo. Tampoco. Espera, encuentro el que es. No, acá. Entonces, es la relación que se maneja. Realmente yo te soy sincero. A mí nunca me ha como interesado. Alguna vez sí alguien me explicó cómo calcularlos, pero yo nunca los he calculado, digamos, en ningún par. O sea, ¿yo qué hago? Sí, o sea, por ejemplo, yo miro en mi plataforma MetaTrader, yo digo si el oro, vamos, no tengo la regla, por ejemplo, si el euro dólar en este movimiento de 232 puntos con un lotaje, por ejemplo, de 0.02, tengo un riesgo de $10, ¿sí? Eso es lo que yo miro, ¿sí? Entonces, en base a eso, digo, ok, cada punto que se mueva, si son 200, cada punto si son $10, son 0.5 centavos, ¿sí? Y eso es lo que yo uso para calcular, digamos, las entradas en los pares, ¿sí? El riesgo que me da, pero no, o sea, estoy sincero, realmente sí, alguna vez me explicaron y me enseñaron a calcularlos, pero no lo utilizo, no me interesa demasiado porque, pues no sé, para mí no me parece importante saber cuánto es un PIB. O sea, digamos, en el día a día de la operativa no me aporta, ¿sí? Entonces, sí, de pronto Lucas sí maneja eso, claro. O sea, yo digamos, como yo meto una operación, si ustedes miran en el dólar yen, 6 días corriendo, puede durar 2 semanas abierta, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es el riesgo que manejo ahí, ¿sí? No sé, Lucas, ¿tú sabes cómo calcular los pips? ¿O Lucas se fue? Creo que Lucas le fue. Ah, Lucas se fue. Lucas salió. Ah, bueno, está bien. Sí, Ahorita ya de pronto le mando una foto y canalice eso más. sí. También pueden usar esta Ah, hay calculadoras. Sí. Esta myforex.com es muy buena la que yo uso. Sí, yo uso otra aplicación, no recuerdo, esa también, pero es eso, para medir el riesgo. Entonces yo digo, listo, mi stop está a tal punto y yo en base a eso ya calculo de ahí para adelante mi riesgo y ya está. Porque yo no cuento pips, o sea, yo nunca cuento los pips, o sea, yo no digo el precio se movió tantos pips, yo digo llegó de este punto, de esta zona a esta zona. Es lo que me interesa, ¿sí? No cuántos pips se mueven ni nada de eso. Pero si, discúlpame, si no estoy mal, esa cruz es de las herramientas que ayudan a ver los Claro, pips. pues es que hay mucha interpretación. Por ejemplo, acá dice 232, ¿no? Entonces, algunos dicen esos son 232 pips, otros dicen esos son 23 pips. Entonces, yo por eso le perdí. Porque es cierto, si ustedes miran, algunos los calculan de una forma, otros los calculan de otra. Entonces yo por eso no, pues ¿para qué? ¿De qué me sirve? No, pues ya dejo de calcularlos. Y yo hace tiempo ya no cuento pips. Entonces si ustedes miran, yo nunca digo esta operación se movió tantos pips. No me interesa. Me interesa, llego hasta tal punto y listo, me dio una ganancia del tanto por ciento en mi cuenta. Ya, eso es lo que me interesa. Que al fin y al cabo es a lo que voy, ¿sí? Yo no voy a ganar pips, sino a ganar operaciones.